Ahora, A ver, uy, ¿qué pasó aquí? No se ve. Eh, Licenciada, no sé si me apoya porque ya di compartir acá. Si deja de compartir, doctora, y vuelve Dejo de... otra vez, sí, deje de Ok, compartir. Ahí. listo. Mm, ¿Me cuenta ahora, licenciada? Sí, ya, ahorita, Hoy sí. ya se ve, sí, Bueno, ya se listo. mira. Ok, gracias. Bueno, se recuerdan que esta clase iba a ser acerca de la segunda parte del manejo de la conducta, que espero que más de alguno de ustedes ya haya utilizado, le haya servido eh, el, la clase que tuvimos, el apoyo acerca de las diferentes técnicas para el manejo de conducta. Y hoy vamos a hablar acerca de las técnicas, las que mencionamos en la clase anterior eran las técnicas básicas. Y las que vamos a tocar en esta tarde van a ser acerca de esas técnicas avanzadas, técnicas que requieren un poquitito más de complejidad porque llevamos al niño a un momento donde no todos los papás están de acuerdo en esta opción de manejo para los niños, pero si bien es cierto que todas las técnicas requieren algo complejo y pueden llevarnos a situaciones un poco de estrés o de peligro, pues estas no quedan como dentro de esa clasificación también que genera un poquito de ansiedad por parte de los papás por los peligros que se pueden correr. Pero en algunos de los pacientes, pues es nuestra opción más inmediata. Entonces vamos a conocer, perdón, un poquitito acerca de estas técnicas. Se menciona las técnicas de enfoque físico, ¿verdad? Que significa que son aquellas técnicas que, dice, las técnicas de enfoque físico no son técnicas que se utilizan como castigo, sino como un procedimiento clínico aceptado. Son aquellas técnicas que controlan o limitan los movimientos de los niños para su protección a realizar los movimientos dentales. Entonces, vamos a conocer que estos tipos de técnicas de enfoque físico son aquellas donde necesitamos de ciertos aditamentos para poder controlar a nuestro chiquitito en el consultorio, en el sillón dental, desde los bloques de mordidas o abrebocas, que ya todos conocemos cuáles son, a el control físico mediante ciertos dispositivos. Y acá está, los diferentes abrebocas que hoy por hoy, algunas se ven identificadas, muchos de los doctores les gusta todavía este de tijerita, que es el abreboca, el tipo Molt, o los abrebocas de goma, que varios de nosotros pues nos sentimos como un alivio poder utilizarlos para aquellos pacientitos o que no nos permiten una apertura adecuada o que no nos quieren ayudar a mantener su boquita abierta. Esos son algunos de nuestra ayuda en estos momentos. Y cuando hablamos de restricción física, recuerden que siempre dijimos que íbamos a mencionar, nunca decir vamos a amarrar a su niño. O la técnica que propongo, mamá de Carlitos, mamá de fulanita de tal, es propongo tener una estabilización física para Carlitos, para Valeria, para Valentina, qué sé yo, el nombre del pacientito. Entonces, ¿por qué ocupar este término menos agresivo? Porque cualquier mamá puede llegar a generar un poco de angustia o ansiedad si nosotros le proponemos, vamos a amarrar al niño, lo vamos a sujetar, ¿no? O sea, ellos se pueden imaginar un sinfín de condiciones a las cuales un niño va a ser sometido. Por lo tanto, nuestra manera o nuestro lenguaje a la hora de ocupar estos aditamentos como es el Papus Board, ¿verdad? Que ahí los estamos viendo, que es como un taquito, ¿verdad? Es como una tablita donde hacemos una estabilización protectora o una estabilización física de los niños en aquellos casos que no puedan controlar sus movimientos, ya sea en pacientes especiales
con movimientos involuntarios, es decir, aquellos pacientitos que no tienen control sobre sus movimientos, ya sea de brazos o de piernitas, o aquel tipo de paciente, ¿verdad? Con algún tipo de discapacidad donde su motricidad permanece rígida y al mismo tiempo podamos nosotros adaptar su cuerpecito a este tipo de aditamentos. En lo personal, no utilizo el Papus Board porque no doy la opción como más inmediata a esta porque no siempre es la más aceptada por parte de los papás, pero sí podemos optar por las sillitas para bebés, esta celeste que ustedes ven en la esquina superior, que es bastante factible para nosotros poder colocar las piernitas del bebé y de esta manera poder tener un poco más de estabilizar al niño y poder un poquito tener más control sobre el tratamiento de los niños. Bien, entonces estas serían como las técnicas en cuanto a una restricción física. Ahora vamos a hablar acerca de las técnicas que están un poco más avanzadas, que es la que esta vez íbamos a mencionar. Entre ellas tenemos hidrato de cloral, el diazepam o el midazolam, la estabilización protectora, que es la que acabamos de mencionar, el óxido nitroso, que es un gas inhalado, sedación consciente y anestesia general. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, en qué momentos puede ser como nuestra opción ideal para poder tratar este tipo de pacientes, cómo le vamos a dar a los papás esa seguridad para poder optar, porque no todos los papás aceptan este tipo de opciones porque son un poco más invasivas, ellos lo consideran así en cuanto a llevarnos a un hospital a un niño a quirófano, colocarle un gas que es la menos invasiva, pero los papás no tienen a bien cada concepto, por lo tanto los hace pensar lo peor, sobre todo en aquellos papás donde se dejan influenciar muchísimo por parte de personas que no tienen nada que ver en medicina y que les dicen un montón de cosas acerca de cada una de las técnicas, porque los pacientes lastimosamente lo primero que hacen es consultar con otros pacientes y no con la persona ideal para cada una de estas técnicas. Vamos a hablar del primero, que es el oral, que es un sedante que se usa en el tratamiento a corto plazo del insomnio para ayudar a quedarse y permanecer dormido y obtener un descanso adecuado y aliviar la ansiedad e inducir el sueño antes de una operación o de un tratamiento quirúrgico. No sé si alguna de ustedes ha utilizado este medicamento en particular en alguno de los pacientitos para poder relajarlos o poderlos mantener un poquitito quietecitos. Tal vez después de que terminemos me comparten si alguno de ustedes lo ha utilizado. Este hidrato de cloral, realmente quienes más lo utilizan son los neurólogos pediatras. ¿Por qué? Porque lo que ellos, pues para hacer sus diagnósticos necesitan hacer exámenes como encefalograma, un electroencefalograma, exámenes del sueño. Por lo tanto, necesitan tener a los pacientitos un poco tranquilitos o un poco relajados. Por eso es que dentro de los estudios del hidrato de cloral se ve el uso de ellos en procedimientos de neurodiagnóstico. Y son pacientitos que son sometidos a diagnósticos no invasivos y en esto incluye, por ejemplo, una imagen cerebral que quieran hacer o pruebas de actividad cerebral o, como dijimos, exámenes de sueño, lo que hace que estos niños se mantengan relajados en ese momento. Pero también en odontología ha sido una alternativa para utilizar en aquellos procedimientos cortos donde no vamos a tener horas a un paciente bajo esta condición. Entonces, ha sido como una de las alternativas, el hidrato de cloral, para premedicar a aquellos niños con alto índice de ansiedad o en aquellos niños que se niegan a querer colaborar, pero es una técnica de la cual hay que hablar antes con los papás. ¿Por qué? Porque esta técnica no es que se va a dormir el niño por completo, simple y sencillamente se llega a relajar, él está consciente de lo que está haciendo, simple y sencillamente es como una inducción, se relaja,
no pierde toda su actividad física, no pierde su respiración, pero llega un momento donde deprime un poquitito el sistema nervioso central y lo relaja. Pero muchos papás tienen temor a que se nos pueda pasar la dosis, se pueda quedar el niño dormido más de lo normal. O en casos que suele pasar bien seguido es que tenga un efecto rebote, es decir, el niño en ningún momento se quedó tranquilo ni sedadito, sino que dio el efecto rebote, es decir, lo puso más alerta, lo puso más activo. Entonces, por eso es importante hablar con los papás y decirles cuál es nuestro objetivo con esta técnica, nada invasiva, sino que una técnica donde solo queremos mantener al niño un poquitito tranquilo en el sillón dental, pero bajo todo este contexto de explicarle a los papás, surgen todos estos miedos de que si el niño ya no se despierte, que puede ser un medicamento que puede generar alguna reacción alérgica en él. Entonces, debemos de hacerlo en dosis adecuadas en cuanto al peso, comentarle a los papás si es alérgico a algún medicamento. La mayoría de niños que son tratados con estos medicamentos son niños que neurológicamente pueden estar con algún defecto, con algún efecto. Por ejemplo, pacientes autistas que el neurólogo ya le hizo algún examen y necesitó del uso del hidrato de cloral. Para nosotros es buena esta parte porque ya trae un antecedente de que se utilizó en el examen y nosotros también podemos llegar a utilizarlo en citas cortas en aquellos pacientes con capacidades diferentes como el autista, donde no nos permite muchas veces llevar a cabo un procedimiento. ¿Por qué? Porque tiene temor a los ruidos, tiene temor a todo lo que nos rodea. Entonces puede ser una alternativa, ¿verdad? Como es el hidrato de cloral. El hidrato de cloral se considera como un sedante ideal en odontopediatría en casos de niños preescolares o pre o cooperadores, perdón, pero no debemos considerarlo en caso de aprehensión extrema. Entonces debemos de saber identificar en qué niños nosotros lo podemos utilizar. También está indicado en caso de intervenciones cuya duración sea corta, pero no en caso de intervenciones de larga duración. Por eso estoy diciendo, es una alternativa para hacer procedimientos relativamente cortos, ¿verdad? Una profilaxis en aquel paciente que definitivamente, dijimos, alguna condición que no permite estar quietecito, algún sellante, obturaciones cortas o un TRA, puede ser un tratamiento restaurador traumático, donde el pacientito no nos permite y queremos tenerlo un poquitito tranquilito, pero no en procedimientos largos. En relación a la dosificación, podemos concluir que el peso y la edad nos servirán de guía, como lo mencionábamos hace ratito, pero lo principal es el grado de actividad física y emocional del paciente, pues nuestro fracaso los atribuimos a la escala de dosificación administrada según el estado anímico del paciente. Es importante que conozcamos de este medicamento y que sepamos, para utilizarlo debemos de estar seguro de lo que estamos utilizando, hacerle ver a los papás los efectos que puede sentir, ¿verdad? Que se pueden sentir los niños un poquitito decaídos, con sueño, ¿verdad? Pero ese es nuestro objetivo, dejarlos así en el momento que nosotros los tratamos. Por eso son dosis bastante mínimas lo que vamos a hacer, porque son tratamientos bastante cortos lo que vamos a realizar en ellos. Otro de los medicamentos que son bastante utilizados por algunos odontólogos es el midazolam, ¿verdad? Y que también es un sedante. Los efectos adversos más comunes son los relacionados con la depresión del sistema nervioso central, como son la somnolencia, mareos, vértigos, ¿verdad? Comúnmente o a nivel de farmacia lo podemos encontrar como el dormicum, que en más de algún momento nosotros lo hemos utilizado después de algún procedimiento preoperatorio para mantenernos en cierto momento de descanso. Algunos neurólogos lo utilizan para aquellas personas que padecen de insomnios, aquellas personas con un alto índice de ansiedad. Pues el objetivo de estos medicamentos es mantener al paciente lo más relajado posible.
En lo personal, no utilizo esta alternativa porque con los niños pequeños puede llegar a causarnos una depresión demasiado fuerte en el sistema nervioso central que nos limita a tener algún reflejo en los niños en cuanto a la hora de tenerlos nosotros trabajando en la unidad dental, querer que tenga alguna reacción como de escupir inmediatamente, tragar inmediatamente, entonces se pierden un poquito los reflejos, por lo tanto sí es un poco delicado pues utilizar este tipo de medicamentos, ¿verdad? O de ansiolíticos. Las ventajas que se pueden encontrar sobre eso, pues es el efecto sedante, como decíamos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es un efecto sedante, pero también relaja los músculos, pero ahí es donde nosotros muchas veces nos podemos encontrar como esa limitante de saber en qué momento o a qué edad es viable dar este tipo de sedantes en niños demasiado pequeños. El alto rango de seguridad en dosis bajas. Por eso es que es importante que nosotros sepamos las dosis en las que vienen estos medicamentos, la edad, que tengamos una báscula en nuestra clínica, la edad y el peso del paciente. Las desventajas, el corto tiempo de acción y no es predecible en todos los niños. Es decir, hay niños que sí puede ser efecto, pero en otros puede ser el efecto rebote, como les decía. Entonces, esperarnos que siga pataleando a la hora de quererlo ver, no tener el efecto deseado que nosotros hubiésemos querido tener para procedimientos rápidos. Y otra de las desventajas que tiene, que la mayoría de estos medicamentos pues son con receta controlada, ¿sí? Entonces no es que el paciente, nosotros le vamos a decir, bueno, usted se lo toma en casa y luego ya viene en esta condición, sino que ellos necesitan una receta controlada. No sé si en los demás países como es Honduras y Guatemala, estos medicamentos pues funcionan así, con esta manera que es bajo una receta controlada. Ok, vamos con estabilización protectora, que ya la habíamos mencionado porque era como una de las técnicas que habíamos hablado al principio. Esta técnica limita o controla los movimientos bruscos que puede hacer el menor con sus manos y sus pies para evitar la ejecución del tratamiento. La restricción de estos movimientos se logra con el uso de un dispositivo como el Papus Board o en su defecto una manta envolvente, ¿vale? Para los que no tienen el Papus Board podemos acudir o podemos auxiliarnos con una mantita para envolver al niño como que fuese un taquito y poderlo dejar inmovilizado. Recuerden, no amarrado, sino inmovilizado. Previa a la práctica de esta técnica, los padres deben de ser notificados y deben explicársele las razones y el método de la misma. Está indicada en aquellos pacientes no cooperadores que requieren un tratamiento inmediato por urgencia o aquellos pacientes con algún grado de retraso psicomotor, que es lo que decíamos, aquellos pacientes que pueden tener movimientos involuntarios, lo que no nos permiten muchas veces, o movimientos como que tengan restringidos los movimientos también, porque muchos de ellos podemos limitar un poco su movimiento o no movimientos de los bracitos y poder tener nosotros un campo más amplio para poder trabajar. Aquí tengo este ejemplo en donde hacíamos las prácticas de la universidad en un hogar de niños donde pues las limitantes, es un hogar de niños, las limitantes son bastante fuertes. Entonces, en algunos pacientitos con algún tipo de discapacidad, pues lo que hacían ellos para algunos tratamientos, vacunas o tomar venita o tomar o muestras de sangre, pues lo optaban aquí sí por tener como estas correas que parecían cinturones para poderlos limitar los movimientos. Y dentro de las opciones que nosotros teníamos ahí en esta clínica, era pues usar este tipo de cinturones que en lo personal no me sentía nada tranquila porque realmente se ve una imagen un poco grotesca al ver a un niño así, ¿verdad? Limitado de esta manera. Pero era una forma de que ciertos pacientes podían ser tratados y también enseñarle a los alumnos cómo abordar ese tipo de pacientitos. Este es el Papus Board o en este caso una tablita de inmovilizar donde
realmente no todos los papás nos van a aceptar ver a su niño en esta condición, no a todos les gusta verlos limitados así. Esta niña parece estar contenta, pero no todos se imaginan a veces con agarrarle un brazo a un niño o una mano para no meterlo a la hora que nosotros les estamos trabajando, cómo les incomoda, ya no digamos, pues verlos envueltos de esta manera durante el tratamiento. Las indicaciones, bueno, en este caso pueden ver aquí en esta fotografía, cuando yo hablaba de alguna mantita, ¿verdad? Es la misma manta o sábana que ellos pueden utilizar, pedirle a los papás que la lleven porque es como una de las opciones. En este caso yo lo hago ahí con bebés que son bien chiquititos y que tengo que hacer algún tipo de procedimiento, ya sea por un supernumerario o un diente natal, ¿verdad? Con el que el niño nace, o en el caso de una cirugía de lengua en aquellos bebitos que les limita a amamantarse. Entonces, yo lo hago con ese tipo de restricción física que es envolverlos en su misma mantita para no crear en los papás algún tipo de trauma y tampoco en el bebé, a pesar de que están chiquitos y que no se sienten tan atados, pero los bebés casi siempre los mantienen en esta condición, un poquitito envueltos, entonces no salen mucho de lo que usualmente permanecen los niños. Entonces, ahí es donde yo les explico a los papás cómo pueden hacer a la hora ya de sentarse, les explico a los papás de cómo sus manos nada más van a estar sobre el pecho del bebé sin hacer ningún tipo de presión, sino que simple y sencillamente limitar que él se esté moviendo. Entonces, las indicaciones para este tipo de técnica son tratamientos simples también, ¿verdad, doctora? No vamos a optar por hacer esta técnica en tratamientos de 2 horas. ¿Se imaginan un niño estarlo limitando en sus movimientos tanto tiempo? Por lo tanto, son tratamientos simples que vamos a hacer y rápidos. O tratamientos en bebés, como vemos aquí en la imagen, que en este caso yo tenía que hacer el corte de lengua, del frenillo lingual, porque estaba bastante corto, lo que no le permitía al bebé alimentarse o amamantarse de la mejor manera. Tratamientos breves y de urgencia en pacientes no cooperadores. Otra de las técnicas farmacológicas o un poco pues avanzadas es el uso del óxido nitroso, que también me imagino más de alguno de ustedes ya ha tenido la experiencia o han visto o han trabajado con ello. El óxido nitroso es el famoso gas de la risa. El óxido nitroso es un gas no tóxico, anestésico, incoloro, no inflamable, perdón, con olor y sabor suavemente endulzado. Es conocido como el gas hilarante o gas de la risa y resulta completamente inofensivo. El gas de la risa funciona con rapidez, relajando a las personas y sus efectos desaparecen rápidamente después de respirar oxígeno puro a través de una mascarilla. Es decir, el gas o el óxido nitroso se limita la colocación de una mascarilla a nivel nasal, que es ahí donde está pasando el óxido nitroso para podernos dejar libre lo que es la boca para poder nosotros realizar nuestros tratamientos. Se utiliza este tipo de maquinita, ¿verdad? Para la colocación del mismo. Es algo que en lo personal yo prefiero que lo haga la persona que sabe. Nosotros como odontólogos tenemos la opción de aprender, de hacer cursos para poder hacer el manejo nosotros del óxido nitroso, porque pareciera sencillo que decimos, ah, es que solo es colocar la mascarilla en la naricita del paciente, comenzar, ¿verdad? A través de la maquinita a dejar salir el óxido nitroso, relajar al pacientito, hacer nuestro procedimiento, pero pareciera y se escucha un poco sencillo. Pero en este caso, yo siempre he dicho, no podemos estar alabando a dos dioses. O estoy pendiente de lo que estoy haciendo en boca y hacerlo bien, o estoy pendiente de los signos vitales del paciente. Por eso cuando yo hago uso de este tipo de opción para algunos pacientes, pues traigo al que sabe. Es un médico, anestesiólogo, pediatra, el que a mí me apoya cuando yo utilizo esta técnica. ¿Por qué? Porque él es el encargado de monitorear, ¿verdad? Que pareciera que no es nada agresivo lo que se le está haciendo al niño, pero es necesario
que el médico mantenga la vía respiratoria del paciente bastante estable, que tenga las pulsaciones del paciente bastante estable, que en cualquier momento tenga su cilindro de oxígeno por aquel momento que se pueda ver interrumpida o alguna alteración en los niños. Entonces, por eso es que yo digo que el odontólogo sí tenemos la capacidad de aprender y poder sacar un curso y poder llevar a cabo nosotros este proceso, pero o nos encargamos de la vía aérea, de su nariz a la hora de estar respirando y de que todos los signos estén bien, o nos encargamos y nos limitamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera, que es en boca, un tratamiento rápido y dejar al que le corresponde mantener todos los niveles, ¿verdad?, del pacientito estable durante nuestro momento de trabajar. Es un tratamiento o una alternativa sumamente segura porque si ahí pueden ver al pacientito, llega nada más a un estado de relajación mínima, es decir, el paciente puede entablar una conversación con nosotros, él escucha, él puede estar viendo en un monitor algún muñequito, alguna caricatura, puede tener algún tipo de reacción con nosotros. Simple y sencillamente está un poquito relajado, pero consciente de lo que le estamos haciendo. Entonces, es bastante segura esta técnica y si se fijan la mascarita, pues obviamente solo se limita a su nariz. Es una técnica que hay que saber utilizarla en niños un poquitito más grandecitos. Se recomienda ahí por los 5 años, de 5 años en adelante, porque muy pequeños no son capaces de tolerar tanto tiempo una mascarilla en la nariz. Sí, son niños que no permiten ni siquiera que nosotros mantengamos un instrumento tanto tiempo en boca, que no, una indicación de mantenerse quietecito, no lo permiten, por lo tanto, es un tratamiento o una alternativa en pacientitos arriba de 5 años. ¿Cuáles son las ventajas? O en qué momento nosotros lo podemos utilizar en pacientes que no colaboran o tienen miedo o ansiedad. Simple y sencillamente, aquellos pacientes que les genera un poquito de ansiedad de lo que le vamos a hacer, esta puede ser una alternativa bastante segura y decirle, ok, vamos a ayudarte a que estés tranquilo durante el procedimiento. Puede ser desde una profilaxis, si vemos que es un pacientito que la ansiedad pues no nos permite poderle trabajar, pudiera ser una opción, algún sellante, alguna obturación, para que nosotros sepamos que no nos vamos a tardar mucho en ella, o si pudiéramos hacer alguna extracción que sabemos que no nos va a llevar mayor tiempo en este procedimiento, también puede ser alguna de nuestras alternativas. En aquellos pacientitos con necesidades especiales es bastante utilizado también, excepto el paciente autista, ¿verdad?, que no permite pues nada ni de ruidito, ni el paciente autista, ustedes saben que el manejo es un poquitito más delicado, entonces ellos tampoco permiten que la mascarita se le ponga porque lo primero que quieren hacer es quitársela de su nariz. Pacientes con reflejos nauseosos que interfieren con los procedimientos dentales, aquel pacientito que no permite ni siquiera acercar el espejito porque pues no nos permite hacer esto de una mejor manera. Entonces, aquellos pacientes pueden ser una alternativa para mantenerlos un poco tranquilitos. Pacientes que no responden adecuada a la anestesia local también. Aquellos pacientes que están un poco ansiosos, que no nos permiten y que dice que le duele y probablemente nosotros ya tenemos bastante o bien anestesiado un área, pero que ellos están más ansiosos pensando en lo que va a suceder. Entonces, esta puede ser una de nuestras opciones. Y como decíamos, es una técnica utilizada a partir de los 5 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones que encontramos en esta técnica? En aquellos pacientes bebés intolerables a utilizar una mascarilla. Como dijimos, no todo niño menor de 5 años es capaz de permitir que esta mascarilla esté en su naricita. Aquellos pacientes con otitis media o que estén pasando en ese momento por una otitis o que son pacientitos que recurrentemente padecen de sus oíditos. ¿Por qué? Por el mismo volumen o el mismo gas puede llegar a crear una lesión también a nivel de oído. Y pacientes con procesos gripales, ¿verdad? Porque lo que queremos es que mantenga
que por medio de la nariz esté inhalando este gas. Entonces, en aquellos pacientes que están congestionados o con un proceso gripal, pues no va a permitir de la mejor manera o de la manera adecuada estar inhalando el gas. Por lo tanto, son contraindicaciones para este tipo de pacientes. Respirar óxido nitroso puede irritar los ojitos, la nariz y la garganta, causando tos o falta de aire. La exposición puede causar sensación de desvanecimiento, mareo y somnolencia. A altos niveles puede causar desmayo y a niveles muy altos puede causar la muerte. Por eso es que digo que es una alternativa bastante aceptada por los pacientes, pero con la persona ideal que lo va a hacer. Y por eso digo que nosotros sí podemos tener la capacidad, pero no podemos estar monitoreando dos cosas al mismo tiempo. Aquí está con el doctor con el que yo trabajo, el doctor Ricardo Sandoval, quien me hace a mí el oxionitrosis. Ustedes se fijan, en este caso era una pacientita, 6 años y medio aproximadamente tenía esta nena, pero tenía un poco de ansiedad. No tenía alguna indicación especial, pero la mamá prefirió tenerla un poquitito eh, pues relajadita a la hora de nosotros hacerle el procedimiento. Y acá está, él siempre está con el oxímetro del paciente, él siempre está pendiente y es lo que les decía yo a usted, doctora, monitoreando todos los signos del paciente. Entonces no podemos nosotros estar en esto, de estar viendo los signos vitales, que el paciente respire, que si hay mucho, le deje ir mucho óxido, que muy poquito, que entonces el paciente está más ansioso. Entonces aquí es donde el doctor se encarga de de dejármelos bastante estables a la hora de que nosotros les estamos haciendo los procedimientos. Y si se fijan, los niños están bastante tranquilitos. ¿Qué tratamientos son los que se pueden realizar con el óxido nitroso? Como decíamos, profilaxis, acá ya pudiéramos realizar algún tipo de obturación, una obturación, ¿verdad? No podemos estar trabajando un cuadrante completo, una pulpotomía no podemos hacerlo porque se lleva bastante tiempo. En este caso, pues son procedimientos un poco más rápidos. Una extracción puede ser también nuestra opción para realizar en este tipo de pacientitos. La siguiente técnica que podemos optar, hasta aquí me van comprendiendo, doctoras, me van siguiendo de las técnicas que estamos hablando. No sé si ya más de alguna de ustedes ha utilizado hasta aquí de las técnicas que estamos hablando, han sido opción para alguna de ustedes, lo han utilizado, ¿no? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en un procedimiento de estos, bajo este tipo de técnicas? ¿No? Hola, Yo doctora. ninguna, doctora. Ok. Hola, ¿quién me llama? El autor, perdón, ¿quién habla? La autora Albita No, creo que dijo yo ninguna o no, no sé. Jocelyn. Ah, Yo bueno, ok, sí, yo sí he díganme, doctora. tenido, yo sí he tenido la oportunidad de utilizar el papú. Ok, Ajá, y también en la universidad da clases la doctora que habla bastante del óxido nitroso aquí en Guatemala, que ah, da muy un bien. curso. Ajá, Sí, sí, sí. Ah, ok, qué bueno. ajá, Bueno, entonces sí he tenido la oportunidad también de tener ver, ¿verdad? Cómo lo hacen. Ahora el ok, papú, pues no he encontrado ningún lugar donde lo vendan. ok. Ok, pero me dice que en la universidad sí lo ha utilizado, el papu. Sí, en la universidad sí lo utilizábamos. ¿Y qué Había, tan aceptable, ajá, qué tan aceptable es por parte de los papás? pues, como aquí la cultura está dividida en dos, ¿verdad? Está las personas indígenas y los ladinos, así está dividido aquí en Guatemala. Sí, Entonces, siento yo que es más aceptado por las personas indígenas. Ellos sí aceptan que los hijos uno los pueda someter a eso, ¿verdad? Entonces sí. ellos incluso tienen algo que se llama como perraje, se llama, y ellos envuelven a sus niños y los acostamos en el sillón y ya se les trabaja. Ah, ok. Ok, como la imagen que me imagino que pasé con Ajá, el bebé, que en su misma ajá, mantita están envueltos, ¿verdad? sí. Sí, es una opción. Ok. Bueno, doctora, gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo no sé si tengo mal el conocimiento acá de la del Salvador. Alguien trabaja en un hospital. Creo que es la doctora Sandrita.
¿Verdad, doctora? Sí, yo trabajo en el seguro. Ah, usted trabaja en el seguro. Sí, Ok, no es en el Bloom, no. no, No. no, Ok. ¿Y en el seguro, doctora, optan por alguna de esas técnicas o no? no. No, ok. Bueno, porque como acuérdese que ahora por la situación demandante, ¿verdad? De los pacientitos, pues, aunque nosotros les hagamos firmar una hoja de consentimiento, hay muchos papás que no permiten este tipo de tratamiento. Lo que uno hace es platicar con el papá y explicarle y en la siguiente cita que el papá pueda llevar a los chicos y todo, ¿verdad? Y platicar, pero Ujú. sí, las técnicas así de tenerlos así amarraditos y cosas así, no creo que lo hacen más en el Bloom, sí creo que sí Sí, lo. exacto. Ujú. Sí, la mayor gracias, doctora. Pensé que estaba en el Bloom usted o algo así, pensé que estaba No, en algún en el hospital. seguro. Ok, de hecho, estas técnicas, gracias, doctora. De hecho, estas técnicas que les estoy dando es para ofrecerlas en sus clínicas, porque, claro, en un hospital, por lo que decía la doctora, o a nivel institucional, como en Guatemala, que es el ICS, si no me equivoco, así se llama, o acá nosotros el Seguro Social, y en Honduras no recuerdo cómo es que dicen, pero la institución como tal, este tipo de instituciones, pues por la cantidad y la demanda de pacientes, no se puede hacer. Pero estas técnicas, nosotros tenemos el tiempo en nuestras manos, en nuestras clínicas, pudiéramos optar por ofrecer este tipo de técnicas, ¿verdad? Porque ya nosotros lo estamos haciendo tomando el tiempo adecuado, tomando las indicaciones de cada una de estas técnicas, explicándoles a los papás de lo que consiste, mostrándoles cómo lo hicimos en algún pacientito o algo. Entonces, pudiera ser como estas utilizadas en la mayoría de estos casos en, en nuestras clínicas. Ok, otra de las técnicas a las cuales pues nosotros optamos por hacer bastante es sedación consciente. La sedación consciente es la famosa pseudoanalgesia, ¿sí? Es un estado que permite tolerar al paciente dolor o procedimientos dolorosos, manteniendo de forma adecuada la función cardiorrespiratoria y la capacidad de respuesta a estímulos verbales o táctiles. Es un estado farmacológicamente inducido que cursa con una depresión de la conciencia durante el cual el paciente responde de forma correcta a las órdenes verbales, tanto solas como acompañadas de estímulo táctil ligero. No se necesitan intervenciones adicionales para mantener permeable la vía aérea del paciente y la función cardiovascular generalmente está estable y correcta. Esta técnica es por medio de toma de vena y ahí es donde el anestesiólogo o el anestesista coloca los medicamentos y produce este sueño, ¿verdad? O este estado de depresión, digámoslo así, o de un estado de inducción del sueño bastante profunda, pero a la larga el niño o el paciente está consciente por los ruidos o si nosotros lo estimulamos y le hablamos, él puede llegar a contestarnos, pero al mismo tiempo vuelve a caer en ese estado de sueño. Los medicamentos que se utilizan a nivel de vena son las benzodiazepinas, como es el midazolam. Se recuerdan que era una alternativa de tomarla, como la mencionamos hace ratito, o si ya nosotros hacemos la opción de hacer con pseudoanalgesia, pues es la opción que va por medio de la venita, el midazolam. Y algunos narcóticos como es el fentanil o la ketamina, que son de los utilizados. En lo bueno de estas técnicas, siento yo en lo particular, y esas son de las técnicas que yo más utilizo en la clínica, en aquellos pacientitos con cierto rango de edad donde ya me lo permite, es porque ellos media vez se les ha tomado la venita y hacemos el procedimiento que vamos a hacer, después no recuerdan nada de lo que se hizo, porque estos medicamentos tienen como cierto grado de olvido, es decir, hay un momento donde ellos se olvidan de todo lo que se les hizo y comienzan a preguntar, ¿verdad? Ya cuando se les induce a que se despierten, ya cuando estamos preparándonos para ir, comienzan a decir, pero ¿y cuándo van a empezar? ¿Y en qué momento van? ¿Y qué me hicieron? Y vuelven a preguntar el mismo, entonces es bastante aceptado porque nunca se dieron cuenta de lo que pasó y ya solo se levantan y se van a su casita. Entonces es bastante aceptada por parte de los papás.
es utilizada para mí en aquellos pacientes con algún tipo de discapacidad, lo que no permite, lo que decíamos hace ratito, poder realizar un procedimiento que el niño esté tranquilo. Entonces, en este caso, en esta pacientita con un nivel de retraso psicomotor y un nivel de retraso mental, optamos por hacerle varias extracciones, a pesar de que eran restos radiculares. La pacientita no nos iba a colaborar porque habíamos tenido una cita previa para poderle ver su boquita, y tenía bastantes restos porque era una paciente ya con una dentición mixta, entonces habían quedado restos de piezas primarias. Lo que se le observaba, ustedes ven ahí pedacitos de dientes de leche ya casi que encima de los dientitos de adulto. Ahorita voy, doctora. Ahorita que veo que me están levantando la manita. Acá está, en el caso de esta nena, optamos por hacerle esta sedación consciente o analgesia y poder quitar todos estos restos en una sola cita, ¿verdad? Que fue rapidito todo. Aquí estamos nosotros colocando nuestra... El hecho de que, si ustedes se fijan, ella está simple y sencillamente, sí, con bigotera, que es del oxígeno, es para mantener su respiración estable, se les explica a los papás. Y a la hora de que yo estoy haciendo mi técnica anestésica, no sienten porque están realmente bastante dormiditos. Entonces pueden llegar nada más un leve movimiento, pero es bastante aceptada porque yo puedo colocar la técnica sin esperar que ella tenga un movimiento brusco o que me diga que le molesta. Entonces es más fácil a mí colocar mi técnica anestésica bajo esta condición, que ella está bastante relajada, y poder hacer en este caso, el procedimiento que con ella hicimos extracciones. Ahorita, doctora Fátima, si no me equivoco, me estaba levantando la mano. Sí, Creo que... buenas tardes, doctora. Hola, Yo doctora, ¿qué quería tal? compartir una experiencia con una paciente que yo tuve con retraso mental, pero ella ya Oh, tenía 34 años, solo que tenía retraso en el habla y también en algunas 34 años, cosas motoras. ya era una adulta, Ya era digamos. una adulta, sí, sí, pero Ok, pues su comportamiento siempre era así claro, como una niña. claro. Y Cuéntanos, fíjese que doctora. con ella llegó a la clínica con mucho dolor y en la primera cita nosotros tratamos de evaluarla, pero ella no entendía de abrir, cerrar, tragar todavía. Entonces le dijimos a la mamá de que optáramos por esta opción y hicimos el tratamiento, programamos una cita y llegó el anestesiólogo y la durmió por 1 hora. Y en esa hora nosotros pudimos hacerle profilaxis de tartraje y Ok. hacerle las extracciones de todos los restos radiculares que ella tenía. Oh my Y fue una experiencia bien bonita, yo nunca lo había hecho, estaba bien nerviosa porque solamente había visto videos al respecto, pero bien bonito se trabaja porque sí, como usted dice, la paciente está inconsciente, no recuerda nada, no hay dolor en ella, entonces todo eso le permite a uno trabajar con más eficacia y realizar Excelente. los procedimientos bien y la mamá súper contenta porque le quitamos el dolor a la niña. Qué bueno. Excelente, doctora. Bueno, sí, realmente es una experiencia bastante bonita, como usted dijo, al principio da temor porque es algo que nosotros quisiéramos estar como pendiente de todo, de que el paciente esté respirando, de que esté bien, de que no le vaya a pasar, que no vaya a ser un efecto contrario a lo que se le colocó, que no se vaya a deprimir mucho el sistema nervioso. O sea, realmente se nos llena bastante, nosotros nos ponemos ansiosos, pero si algo que yo siempre voy a recomendar, tanto en técnica de óxido nitroso, técnica de pseudoanalgesia y la última técnica que vamos a ver, que es anestesia general, es que siempre, doctoras, pero siempre, cuando hablo de siempre, es algo que van a estar aquí. Siempre su equipo de trabajo va a ser gente con experiencia, ¿verdad? Porque acá, yo he conocido de colegas que han tenido mala experiencia con algunas personas que quizás en el área pues no han tenido mucha experiencia. Entonces, eh, el anestesiólogo en lo personal, y cuando yo le digo en lo personal es porque
creo que para mí es importante es que si nosotros vamos a escoger un anestesiólogo, que sea médico anestesiólogo pediatra. Cuando hablo de, si ustedes están acá, es porque se están comprometiendo en darle un mejor servicio a los papás y en este caso, con cada uno de los doctores que yo lo hago, es médico anestesiólogo pediatra. Realmente no estoy viendo de menos a los técnicos anestesistas y todo. No, pero en mi caso me favorece tener un pediatra. Fíjense, es un médico pediatra anestesiólogo. Por lo tanto, yo estoy un poco más tranquila de poder hacer este tipo de alternativas porque los papás se sienten más seguros cuando uno le dice, sí, es un médico anestesiólogo pediatra. Aparte, no crean que este tipo de procedimientos yo los hago como, ok, lo hacemos al día y no hay ninguna comunicación entre el médico y el... Es un gran proceso, doctoras. Para llegar a hacer esto, es haber hablado con los papás, una cita solo hablada, de lo que consiste la técnica, decirle las ventajas y las desventajas, costos, quién lo realiza, poderles hacer firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Porque vamos a hacer este procedimiento y les digo, por lo menos acá en El Salvador, supe de un caso de una excelente colega, porque es una excelente colega, pero lastimosamente ella optó a hacerlo con una persona que es un técnico anestesiólogo. Como dije, no estoy viendo de menos, simple y sencillamente, pues en lo personal yo me siento más seguro. Y terminó de hacer el procedimiento y el niño empezó a vomitar y a convulsionar. Y ella, media vez terminó de hacer el procedimiento, se retiró. Y es una persona que a nosotros nos tiene que acompañar de principio a fin. Cuando hablo de principio a fin es hasta ver que el paciente ya está al 100% despierto, que podemos entablar una conversación con este paciente, que lo vemos caminar, que lo vemos ya que puede reaccionar ante los estímulos. Entonces, el doctor es el que se encarga de despertar al paciente y poder verlo hasta su último momento estable, estable. Por eso es importante cuando nosotros hacemos este tipo, lo delicado y como decía la doctora, sí, uno está nervioso porque también yo tengo años de trabajar con estos doctores, tengo más de 15 años de ser mi apoyo, en este caso uno de ellos. Y yo siempre le pregunto a la doctora, ¿todo bien? ¿Todo bien? Siempre estoy ahí, me dice, todo bien, tranquila, puedes seguir, todo bien. Pero entonces, ¿por qué? Porque es parte de nuestra, también como está nuestra aflicción, que todo salga bien, que el pacientito esté estable. Por eso digo, no podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No podemos estar dándole el servicio al papá. Lo voy a dar yo, le voy a hacer el óxido nitroso yo y yo también le voy a trabajar la boca. O sea, no podemos estar en eso. Por eso digo, cada persona en su lugar. Si yo voy a ofrecer a los papás este tipo de técnica, pues yo voy a abordar que el paciente esté sistémicamente sano, que el pacientito no esté con ningún tratamiento delicado de bronquios o asmático o en un proceso gripal. O sea, el paciente tiene que estar bastante estable sistémicamente. Puede ser un paciente que convulsione, pero si el paciente está con sus medicamentos, no hay ningún problema. Puede ser un paciente asmático, pero si el paciente está con todos sus medicamentos al día, no hay problema. Y así sucesivamente, todo paciente que pueda tener algún riesgo, paciente cardíaco, ¿verdad? Sí, pero si el paciente está controlado con su cardiólogo, a quienes nosotros le vamos a pedir una autorización para que nos sirva de respaldo, ¿verdad? Respaldo a mí y respaldo al médico pediatra que me va a hacer la sedación. O en este caso, si ustedes quieren trabajar con un anestesista, con un técnico anestesista, que sirva de respaldo el saber que ya tiene la autorización por parte del cardiólogo, del neumólogo, en todo caso, o del neurólogo, que independientemente del doctor que sea como cabecera de este tipo de pacientitos, o de aquellos pacientes que están sistémicamente sanos, que no padecen de ninguna discapacidad o alguna necesidad especial, pues simple y sencillamente nosotros le hacemos firmar al papá un consentimiento informado del procedimiento y ellos dijeron toda la verdad en cuanto a la salud del niño. Entonces, para mí es una técnica bastante aceptada por los papás, bastante, pero no se hace en niños menores de 6 años. ¿Ok? Porque la línea
para hacer sedación consciente y anestesia general es bastante delgada. Por lo tanto, es un procedimiento que yo no lo voy a ofrecer en pacientes menores de 6 años. ¿Por qué? Porque llegan a inducir el sueño, que muchas veces el sistema nervioso central también se deprime bastante, y por eso les decía yo, la línea de seguridad que podemos nosotros sobrepasar entre una pseudoanalgesia y anestesia general es bastante delgadita. Y nosotros le estamos haciendo este procedimiento en un consultorio, no en un hospital, donde tenemos a la mano rápido una máquina de anestesia general, donde no tenemos todo lo necesario para hacer primeros auxilios. Entonces, ese tipo de técnica o de alternativa que podemos hacer, que es la pseudoanalgesia, perdón, lo vamos a hacer con pacientitos arriba de 6 años. Arriba de 6 años y dándole una retroalimentación al anestesiólogo. Es un paciente bastante estable sistémicamente, es un pacientito que no tiene alergia, es un pacientito aquí, hasta donde pueda estar estable, y procedimientos cortos. Así como decía la doctora, aprovechamos en hacerle profilaxis y todo, 2 horas, suficiente. Es lo que yo más me he tardado haciendo pseudoanalgesia. Más de 2 horas creo ya que es contraproducente. Entonces, pudiera ser a bien una de estas técnicas para cada uno de ustedes o de los pacientes que ustedes sientan que es difícil manejarlos. Y acá fue la pacientita, ¿verdad? Que hicimos varias extracciones. Aquí pueden ver que fueron restos, nada más lo que en esta vez hicimos, ¿verdad? Entonces no necesitamos mayor tiempo para hacer esto. Y así, varios pacientitos que yo hago con pseudoanalgesia son extracciones seriadas, por ejemplo, indicadas por un ortodoncista. La mayoría de mis procedimientos bajo sedación son extracciones que mandan los ortodoncistas o pacientitos con algún tipo de discapacidad donde voy a hacer procedimientos rápidos. La ventaja de esto es lo que les decía, doctoras, de esta técnica. Dentro de los medicamentos provoca un poquitito de amnesia, es decir, el paciente no recuerda nada. Entonces, un tipo de amnesia anterógrada. No logra recordar lo que va sucediendo, es decir, no tiene memoria a corto plazo y olvida en unos segundos lo que ha sucedido. Entonces, cuando ya están ellos despiertos, después del procedimiento, comienzan a preguntar que qué pasó, que en qué momento vamos a hacer el procedimiento, que él solo le dio sueño. Entonces, una de las ventajas para mí que ellos no recuerden nada. A menudo este efecto es muy deseable en situaciones como antes y durante intervenciones quirúrgicas y o procedimientos invasivos. ¿Cuáles son algunos de los efectos que puede llegar a tener? Los síntomas de sobredosis representan fundamentalmente una intensificación de los efectos farmacológicos, como es la somnolencia, confusión mental, letargo, relajación muscular, depresión respiratoria, hipotensión o bradicardia. ¿Sí? Los síntomas más graves consistirían en una arreflexia, hipotensión, depresión cardiorrespiratoria, apnea y coma. Entonces, no significa que no podemos llegar a tener algún tipo de, como de preocupación por este tipo de técnica o de sentirnos tan relajados. Si bien es cierto, es un poco segura, pero también hacerlo, como dije, con las personas ideales para poder hacerlo. No realizar en pacientes menores de 7 años, ¿verdad? O 6, 6,5 podríamos nosotros optar. Por eso dijimos arriba de los 6, ¿verdad? Que es como paciente idóneo para realizar este tipo de técnicas. La odontopediatría, la que se imaginan todos que es, ¿verdad? Pero la realidad es otra, por eso es que nosotros optamos por este tipo de técnicas. Fíjense, hay algo bien interesante donde los papás, y es la pregunta más frecuente que me hacen, ¿cuáles son los riesgos, doctores, de hacerlo? ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos riesgos de hacerlo como la imagen de abajo? De que los pacientitos se puedan llegar a tragar desde una fresa, una brochita para profilaxis, lo que puede llevarnos a que sea un objeto extraño, irse por la vía aérea que no es,
y podemos llegar a tener hasta la muerte de un paciente. Entonces, cuando los papás me preguntan cuáles son como los riesgos de esta técnica, les digo yo a los papás, riesgos siempre van a haber. Nunca digo que riesgos nunca hay, porque en el día a día nosotros podemos tener riesgo a la hora de estar atendiendo a un paciente. ¿Por qué? Porque podemos, como les decía, puede tragarse cualquiera uno de nuestros instrumentos chiquititos como una fresa, una brochita o cualquier otra cosa que puede ser pues un efecto terrible, ¿verdad? Y poder irse, como decíamos, a las áreas que no son, a las vías aéreas y poder ser de llegar a morir nuestro pacientito, ¿verdad? De riesgo. Y la última que vamos a ver nosotros, que es como otra de las técnicas, esa técnica para mí quizás es la mejor cuando ya he logrado descartar un paciente en mi mente y digo, este paciente no se va a dejar la mascarilla del óxido nitroso. Este paciente no me va a permitir hacer, tomar vena, o sea, no a mí, a la doctora o al doctor, este pacientito ya lo vi, son de esos pacientitos que definitivamente nosotros, para mí, este es como el top de todas las técnicas que yo puedo ofrecerle a los papás. ¿Por qué? Porque es una técnica bastante costosa económicamente, porque necesitamos trasladarnos a un hospital, no se hace en la clínica tampoco, no es una técnica para realizar en clínica, se hace en un hospital, entonces involucra gastos por parte de los papás de hospital, el anestesiólogo, que es el mismo que está aquí en nuestra clínica, pero ya involucra un poquitito más de gastos en los papás y todo lo que nosotros nos implica llevarnos todo un equipo para el hospital. Entonces, no es tan fácil, pero para mí ha sido como las que yo considero más segura en ciertos pacientes que no me lo permitieron de ninguna otra manera. Entonces, ¿en qué consiste la anestesia general? La anestesia general es un tipo de anestesia mediante la cual se duerme completamente al paciente para que no sienta nada de dolor ni esté consciente. Fíjense la diferencia con la técnica anterior. La otra se llamaba pseudoanalgesia y tienen un grado de conciencia al estar ahí. Esta es nada. Ahí sí, definitivamente el paciente está prácticamente desconectado de la realidad. Nada de dolor ni esté consciente durante la realización de una determinada intervención. Más de algunos de ustedes, doctoras, sus hijos, familiares o uno de nosotros ha tenido anestesia general, realmente ay, preocupa un poco a los familiares, ¿verdad? Porque se han dado tantos casos de muertes, de esto, de lo otro, pero por eso es importante para nosotros y no todos los papás lo aceptan, no todos los papás lo aceptan. Llegar a tener la aceptación de los papás en esta técnica es un gran compromiso, por lo tanto tiene que haber bastante seguridad por parte de los papás de querer hacerlo, bastante seguridad por parte de nosotros de hacer este tipo de procedimientos bajo esta condición, que los papás estén conscientes de los riesgos también que puede llevar, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de esta técnica. Pues una técnica donde se hace en el hospital, en este caso, las de El Salvador me van a entender. Acá hay dos hospitales para niños. El Nacional, que es el Hospital Bloom, donde donde conozco, ¿verdad? El área y sé que hacen bastantes pacientes bajo anestesia general. Pero en un hospital están capacitados y está gente profesional en el área, ¿verdad? Por eso ahí mismo se hace. Y acá en El Salvador está el hospital de niños, que es el hospital pediátrico, que es un hospital privado. Obviamente los costos son bastante elevados, por lo tanto no todos los papás pueden optar por este tipo de procedimiento porque sí, los costos sí son un poquitito elevados. Entonces, se puede hacer en otro hospital que no sea de niños, pero yo siempre voy a preferir un hospital de niños porque en sí todo el ambiente me genera más tranquilidad. Entonces, lo he hecho en otros hospitales también, pero siempre voy a hacer mi elección en un hospital de niños. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Relaja todo el organismo, suprimiendo algunas de las funciones que nuestro cuerpo realiza de forma automática. Este adormecimiento incluye
a los nervios que controlan la respiración, la presión arterial, la frecuencia del corazón y la capacidad para tragar. Es decir, es un pacientito que depende al 100% de esta máquina que ustedes ven ahí. Esa es la máquina de anestesia general que se utiliza. Ahí está un monitor donde la doctora o el doctor encargado de dormir al paciente o de hacer la anestesia general, pues monitorea la respiración, el pulso, todo, la presión, la frecuencia del corazoncito, todo está manejado por esta maquinita. Y esta bolsita que ustedes ven verde ahí es con la que el anestesiólogo está prácticamente bombeando, ¿verdad? Es una bolsita para la respiración, es una bolsa que bombea la respiración. Entonces, sí es una técnica, como les decía, que no todos los papás quieren ver, porque la mayoría dicen, pero esa es una técnica para cuando los operan. Sí, pero es una técnica para nosotros bastante viable en aquellos pacientes, como dije, que no permiten o pacientes con capacidades especiales o cuando hay que hacerles todo el trabajo de su boca en horas. Aquí es donde yo sí puedo tomarme varias horas haciendo ese tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los pacientes que considero yo adecuados, como decía, o que son pacientes viables para este tipo de opción? Aquellos pacientitos, como vemos acá, con este pacientito que tiene eh, una condición bastante difícil, lo cual no permitía hacerlo en la clínica. Es un pacientito con un retraso psicomotor bastante fuerte que no podía ni siquiera mantenerse estable en la silla de ruedas, menos en el sillón dental, y no era candidato por la condición de él, lo delicado que es sistémicamente hacerlo en una clínica. La ventaja del óxido nitroso, doctoras, en relación a esta técnica, el óxido nitroso los papás pueden estar presentes a la hora de que nosotros estamos haciendo esto. La ventaja de la sedación consciente, los papás pueden estar presentes a la hora de hacer los procedimientos. En cuanto a esta técnica que es la anestesia general, los papás no pueden estar presentes. ¿Por qué? Porque yo en lo personal ya lo viví con mis hijos y el día que me iban a dormir a mis hijos, aún sabiendo yo de lo que se trataba, y les estoy hablando que eso fue hace 2 años, o sea, ya tengo años de estar haciendo pacientes en hospital. Esta vez me tocó a mí de emergencia someter a mis 2 hijos a anestesia general y me recuerdo que con la doctora que yo trabajo, que me duerme la mayoría de niños, tanto anestesia general como sedación, yo le dije, yo puedo entrar, Susana, me da permiso de entrar a mí, o sea, yo lo veo a diario, pues lo veo seguido con mis pacientes, y hoy quiero entrar yo porque son mis hijos, solo quiero estar ahí cerca, pues porque realmente es un momento bastante difícil. Y ella me dijo, no, porque hoy usted está al otro lado y usted va a actuar como mamá en ese momento. O sea, usted va a perder los estribos de estar consciente de que es su área de trabajo. Entonces va a querer estar como preguntándome que si está bien, que eso, claro, es lógico. Por lo tanto, es un área donde no permiten la entrada de los papás. Aparte, estamos hablando que es un quirófano, hay que vestir, ustedes saben que la vestimenta pues es algo bastante delicada, todo es estéril y el hecho de saber que mi hijo está en manos de una máquina que es la que tiene controlada todo un sistema de un niño, no deja tranquilo a los papás, entonces no es permitido, por lo tanto, no cualquier papá les permite optar por este tipo de técnica. Otro de los niños que son pacientes candidatos a hacer este tipo de anestesia general son como la foto que tengo arriba, donde son pacientes que vienen tan mal de su boca y que los papás quieren que en una sola cita se les haga todo. Sí, son pacientes candidatos para eso. ¿Por qué? Porque yo tengo horas y el paciente está seguro en esta técnica, no en la clínica, no puedo hacer sedación consciente a cada rato con este tipo de pacientitos. Aparte era un niño de 5 años que ya vamos a ver el caso de este niño a lo largo de este tema. Y la última alternativa es en casos de traumatismo que me ha tocado salir corriendo con bebés o con niños chiquititos en un traumatismo donde no lo puedo hacer en la clínica. Entonces ha tocado llevarlos a quirófano y rehabilitarlos en el quirófano. Lo primero que se hace con este tipo de pacientes es
utilizar una mascarita que es el sevoflurane, que es un anestésico general que se utiliza en cirugía tanto en adultos como en niños. Es un anestésico de inhalación y se administra en forma de vapor para la inhalación. La inspiración de este vapor produce un sueño profundo e indoloro, es decir, es el paso número 1 que hace el anestesiólogo para tranquilizar al paciente y de esta manera seguir con los pasos que son intubar al paciente, porque eso sí o sí se lo tienen que hacer porque es una anestesia general. Para ello necesitan intubar al paciente, ¿ok? Es algo que los papás también tienen que saber, que el niño va a estar intubado. Entonces, no, esa palabra la relacionan mucho a pacientes que ya no va a volver a respirar, pacientes que están ya intubados y que están a punto de estar en sus últimas etapas, que ya no salieron de alguna crisis. Se escucha, entonces esa palabra los asusta, el hecho de decirles que van a estar intubados, pues los asusta, por eso muchos de ellos retroceden y otros pues les genera cierta tranquilidad el hecho de que sea una técnica más, para mí, más segura a la hora de estar haciendo este procedimiento. Entonces, el primer paso que hace el anestesiólogo, pues, es colocar la mascarita para producirles un sueño profundo y de esta manera comenzar la manera de intubar al pacientito. Y lo hacen por medio de un laringoscopio. Obviamente en niños son laringoscopios pequeñitos, ¿verdad? Que lo que hacen es deprimir por completo toda la vía aérea para colocar un tubo por el que este pacientito va a mantener su respiración. Entonces, acá comienza. Y acá es un paso bien importante donde la comunicación con nuestro anestesiólogo tiene que ser súper importante porque ya me pasó. Y una de los, causas por las cuales hay traumatismo en los niños es por medio del laringoscopio, porque a la hora de colocar el laringoscopio, si ustedes se fijan en la imagen en el que tiene el número 2, el laringoscopio descansa en los dientes de enfrente. Entonces, si ustedes lo ven de lado, están viendo que el laringoscopio hace una fuerza por deprimir acá y descansa en los dientitos de enfrente. Entonces, en la mayoría de casos, en los niños que yo rehabilito, siempre le digo, Susana, hay 2 dientes con movilidad. Susana, hay un resto radicular, con cuidado. Susana, o el doctor Ricardo, doctor, necesito que tengan, por favor, cuidado con el sector antero superior, porque son dientes que están con caries y están demasiado delicados, que son una telita prácticamente, dientes con movilidad, que no se los vaya a pasar llevando el laringoscopio y que se vayan como como un cuerpo extraño que lo pueda aspirar el paciente y como dijimos hace ratito, pues puede provocar la muerte. Entonces, es importante que antes de que el anestesiólogo comience a trabajar, nosotros le indiquemos que es un área que está delicada. Y si no, pues siempre recordarle tener un poquito de cuidado porque algunas de las causas de traumatismo son la intubación. ¿Por qué? Porque primero es el laringoscopio que deprime y se acuesta sobre los dientes y en ese momento que ellos ya han deprimido que deprimen esta área, pues en ese momento intuban al paciente. Y acá está, fíjense, aquí ya la doctora tiene el laringoscopio, ya hizo la depresión en esta área. Y si ustedes se fijan, ahí hay alguien ayudándole a poder hacer un poquito de presión para poder meter el tubo que ella tiene con su mano derecha, con la mano izquierda tiene el laringoscopio, con la derecha es el tubo donde ella va a tener todo lo que dijimos, prácticamente todos los signos del paciente estables. Y ese tubito queda dentro de toda la boca, ¿verdad? De toda la gargantita hasta poder llegar hasta el lugar donde la doctora va a estar monitoreando su respiración. Entonces, ahí es donde nosotros le recordamos siempre lo delicado, ¿verdad? Que es este momento por los dientitos. Se intuba al paciente, se le inserta un tubo en el interior de la tráquea, a través de dicho tubo se ventila artificialmente. Se introduce aire a presión para evaluar al paciente a respirar. Dado que la anestesia paraliza los músculos de la respiración,
El aire introducido a través del tubo de la tráquea contiene una determinada cantidad de oxígeno y de gas anestésico que mantiene dormido al paciente. Entonces, por medio de ese tubito, vea que es donde ellos lo mantienen vigilado y dormidito. Yo puse esta foto porque me la tomaron, porque Susana, la doctora, me ha enseñado realmente pues, a poder a estar ventilando a un pacientito, ¿verdad? Entonces, creo que ahí mis ojos hablan por sí solos porque yo tenía una cara de lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y fue un momento que ella, pues me ha dado la confianza, porque a mí siempre me gusta estar aprendiendo con ella, es porque ella estaba tomando, había un problemita en una de las venitas del paciente a la hora de quererle tomar vena, porque siempre se toma vena, a pesar de que ellos van a estar intubados, siempre hay una venita de emergencia donde está pasando el suero y lo tienen con otros medicamentos, que es para el dolor, todos los medicamentos pasan por vena. Aquí lo único que están haciendo, recordemos, es mantenérmelo dormido por medio de este tubito. Entonces, pues este día a mí me dio la oportunidad me dice, Gisela, ayúdame a estar ventilándolo. Y yo, ay, Dios mío, ya estaba un poco preocupada, pero creo que lo hice bien, a pesar de todo. Entonces, ya media vez el paciente está listo, como lo pueden ver en la otra imagen, ya con el tubito, ¿verdad? O ya intubado el paciente, pues a mí se me hace fácil empezar a trabajar porque el paciente ya no mueve lengua, no me pone bracitos, no me está moviendo la cabeza, yo ya tengo toda la boca para mí, ¿verdad? En condiciones bastante favorables porque pues no hay presencia de saliva prácticamente y pues me genera un campo bastante seguro para trabajar. Las ventajas de hacerlo de esta manera, pues una atención odontológica efectiva y segura, reducir riesgos de lesión por movimientos o reacción, eliminar una respuesta al dolor, es decir, el pacientito jamás sintió ningún tipo de malestar, permite realizar tratamientos extensos en menor tiempo o tratamientos extensos donde si nos vamos a llevar 6 horas bajo anestesia general, pues 6 horas yo tengo seguro al paciente, ¿verdad? Cosa que no lo podemos hacer dentro de nuestras clínicas. Eh, Aquí les enseño otra manera, otra de las ventajas, pues en el caso de abajo, el doctor, su manera de intubar el paciente lo hace por medio de una cámara, es súper bonito, le tomé ahí también con el permiso del doctor foto, porque por medio de una cámara van viendo todo hasta donde el tubito llega, ¿verdad? Y es más seguro estarlo viendo por medio de una cámara. Y otra de las ventajas es que yo recuerdo esta vez que hicimos este niño, uno de los niños que hemos hecho es que mientras yo trabajaba boca, llegó una doctora a quitarle algunas lesiones que el niño tenía en sus manos. Entonces, siento que es una manera donde pues, se puede aprovechar hacer algún otro tratamiento y que los papás pues puedan aprovechar de, sí, lo iba a anestesia general por eso, por la boca y por alguna otra, en este caso ella es la doctora Patricia, es cirujana, pediatra, le iba a quitar unas lesiones en la manita al niño porque es un pacientito que se creaba bastantes lesiones en la boca y entonces, perdón, en las manos y ya tenía bastante lesionadas sus manitas. ¿Cuáles son las desventajas? La separación de los papás con los hijos, ¿verdad? El tiempo que pasan en quirófano, que no están ahí presentes. En algunos de los casos personales, yo he tenido que los papás le piden al pediatra entrar a quirófano y que le estén monitoreando cómo va, ¿verdad? Lo cual a mí no me genera ningún tipo de molestia porque ahí está el doctor, ahí está sentadito viendo que todo está bien y solo monitoreando a los papás, va por aquí, porque yo no puedo estar chateando con los papás en ningún momento. Entonces, alguien les está pues ahí dándoles toda la tranquilidad. En este caso, buscan a los pediatras. Riesgo inherente de anestesia general y el costo elevado del tratamiento. Como les decía, no todos los papás aceptan hacerlo. Otra de las desventajas, en este caso, pues yo la tuve con este niño, fueron 8 horas de quirófano aproximadamente, que lo tuve adentro, es el paciente que puse las fotografías porque realmente se le hizo toda la boquita, eran pulpotomías, pulpectomías, coronas, entonces lo hice en una sola cita, me llevó 8 horas. Y hubo un momento cuando ya estábamos de lo último, que yo empecé a ver que los labios empezaron a crecer
que no era su boquita ya normal. Entonces en ese momento, pues también Susana pues se dio cuenta porque es la que está monitoreando todo y me dijo, comienza a hacer una reacción alérgica. Entonces, sí, fue bastante preocupante porque yo le dije, entonces, o sea, claro, en ese momento donde yo le imagínense una mamá viendo que su hijo comienza a hincharse, pues cualquier mamá se comienza a desesperar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues yo ya iba terminando, gracias a Dios, y el niño terminó con esta hinchazón en manos y carita, ya su cara también se le estaba hinchando por las horas que tenía de estar, comenzó a hacer una reacción alérgica, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios íbamos terminando, se estabilizó el paciente, no nos preocupemos, se estabilizó pero se les explicó a los papás que empezaba a hacer una reacción alérgica a alguno de los tantos medicamentos que se le había colocado. Y luego ya, ahí ya, cuando llegó el control, ¿verdad? Bendito sea Dios, no pasó a más, solo fue el susto de las horas, porque fueron 8 horas con el paciente bajo esta condición. Complicaciones que nos puede dar la anestesia general. Alergias, algún medicamento de la anestesia, efecto más prolongado de lo habitual de la anestesia, puede haber una complicación, lesiones en los dientes, lengua, laringe o tráquea como consecuencia de la introducción del tubo en la tráquea, aspiración de contenido de la boca o del aparato digestivo hacia los pulmones, dado que durante la anestesia no existen reflejos como tragar, toser o carraspear, ¿verdad? Hacer esto cuando uno siente algo que le está molestando. Cualquier líquido que pase a los pulmones no puede ser expulsado, lo que puede producir complicaciones como una neumonía aspirativa, en general, en una complicación infrecuente, dado que un tubo introducido en la tráquea bloquea también el paso de cualquier contenido hacia los pulmones. Náuseas, vómitos, cambios en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, arritmias, infartos al miocardio, ictus y hasta la muerte. Entonces, ven que no todos los papás, porque son de las cosas que los papás preguntan, doctora, dígame las complicaciones. Obviamente yo tengo que ser lo más transparente posible y explicarles todo lo que puede llegar a suceder, pero como también se los explico, complicaciones puede haber tanto en el sillón dental como la opción de anestesia general. Por lo tanto, si yo voy a llevar a un paciente a quirófano, tengo que estar 100% segura que este pacientito esté bastante estable sistémicamente, o por lo menos dentro de lo que cabe, conocer las alergias de los pacientes, conocer si son asmáticos, si es un paciente cardiópata, yo poder llevarle toda esta información, o Susana, o el doctor anestesiólogo Ricardo, o quien sea, que tenga a bien conocer todo esto para estar listo. Este es el niño que les decía, que Joshua, de 5 añitos, que llegó en estas condiciones. Realmente pueden ver ustedes radiográficamente era una boca con una condición de pulpotomías, coronas, destrucción en todas las piececitas prácticamente. Entonces a él fueron que se tuvo 8 horas haciéndole toda esta rehabilitación, ¿verdad? Aquí está Joshua de cómo llegó, en las condiciones en las que estaba. El sector más dañado era el sector anterosuperior y el sector a nivel de molares en inferior, ¿verdad? Que la mayoría eran pulpotomías, por la condición en la que estaban. Entonces procedemos a comenzar a rehabilitarlo, ¿verdad? Todas estas piececitas pues fueron pulpotomías las que se le hizo. Y acá está en las condiciones en las que el pacientito ya lo dejamos ya rehabilitado. Al final solo pusimos 2 coronitas, estaba apareciendo por allá la 6, estaba apareciendo la 36, entonces imagínense la condición en la que esta 6 iba a aparecer, en unas caries increíblemente agresivas. O sea, que era donde teníamos que detener este proceso. Y los papás no querían que fuéramos de uno en uno, sino que todos de una sola vez. Aquí está Joshua, y si ustedes se fijan, no eran los labios que tuvimos al final. Su carita ya, como les decía, se empezaba a inflamar, pero gracias a Dios y bendito sea Dios, pues terminamos todo bien. Hay algunos casos de unos niños más pequeños donde los papás tampoco quieren que los niños sean sometidos en tratamientos aquí en la clínica y prefieren anestesia general. Este era un pacientito con un síndrome que tampoco permitieron los papás realizarlo, o porque el manejo era bastante complicado, lo hicimos bajo anestesia general.
que está ya listo el pacientito para que nosotros empecemos a trabajar. Algo bien importante es que si ustedes se fijaron en las complicaciones, es que ellos tienen la vía aérea solamente con el tubo ahí. Entonces, para la hora que a mí me corresponde trabajar o meter mano, yo coloco una mecha que es una gasa bastante grande que la coloco específicamente a nivel de garganta, ¿verdad? La dejo ir, la llevo lo más adentro posible para que ningún pedacito, llámese fresa, llámese un pedacito de resina o cualquier material se me pueda ir y pueda ser aspirado o que lo pueda impulsar yo misma hacia los pulmones. Entonces yo coloco una mecha para colocarse. Y ahí la pueden ver ustedes, que la trato de colocarla lo más posterior posible a la hora de trabajar para que no se me vaya ningún tipo de material hacia el área más delicada, pues nuestra mesa de trabajo, ¿verdad? Y este pacientito que le hicimos un par de obturaciones. Y mire, créanme que uno se preocupa al final cómo va a despertar, cómo se va a sentir el paciente, pero ya me ves, los vemos, los pasamos al área de, cuando ya se están estabilizando, al área de recuperación, pues ya nos crea una calma verlos que hasta piden el teléfono, ¿verdad? Para poder estar ya tranquilitos viendo su serie o algo más. Entonces, sí, es un momento donde yo les digo a los papás, ya está en el área de recuperación, ya los vamos a hacer pasar. Aquí sí pasamos a los papás, ya cuando están en el área de recuperación, porque ya no tienen nada conectado, obviamente ya está desentubado, ya no tiene alguna venita o el suero que está pasando, ya lo hemos logrado estabilizar. Bueno, en este caso la doctora, la anestesióloga, ya lo deja tranquilito y ya pueden pasar los papás, ¿verdad? Para poder hacerlo. Aquí está otra nena que fue sometida con anestesia general para poderla rehabilitar. Un pacientito autista, en este caso que tuvimos que hacerle pues, varias obturaciones y dentro de ellas una pulpectomía con su coronita. Otra de los pacientes que eran candidatos son aquellos pacientes que un 1 de mayo, recuerdo muy bien, eso fue hace como 2, 3 años, el 1 de mayo que nadie trabaja, me llamaron del hospital que habían recibido esta emergencia de este niño que había tenido un traumatismo. Tiago en ese entonces estaba pequeñito y opté 2 años y medio, si no me equivoco, ya tenía Tiago, opté por llevarlo a quirófano porque ese mismo momento teníamos que intervenirlo porque los dientitos de enfrente, si ustedes se fijan, fue un traumatismo bastante fuerte, los tenía como que eran teclas de piano, entonces se movían de una manera increíble y pues tenía que ferulizarlo, realizarle las pulpotomías en la fractura, estabilizar al pacientito, entonces sí, no lo podía hacer en la clínica por el manejo del paciente, entonces optamos por hacerlo en quirófano. Está Tiago en el momento que teníamos que rehabilitar estos pacientes, estas piezas y ferulizarlas también por la misma movilidad que traían. Y hacer los procedimientos, hacer los tratamientos pulpares de las piezas que fueron más afectadas. Y aquí estaba en recuperación, ya estaba más tranquilito ahí, Tiago. Aquí está el control de 1 mes, ya lo puedo hacer el control en la clínica, obviamente ya solo le estoy dando un monitoreo y un manejo mínimamente invasivo porque solo es el monitoreo de la férula, de la ferulización que le hice y no genera ningún malestar ni nada. No lo iba a llevar otra vez a hospital para estos controles, ¿verdad? Lo más grave se hizo en el hospital. Aquí está también en otro de sus controles, Tiago, donde ya removimos la férula para, ya era el tiempo necesario que se cumplió en la férula para su traumatismo y ya podíamos dejarlo solo con la rehabilitación de sus dientitos. Y bueno, esto es todo. No sé si hasta ahorita, doctoras, tienen alguna preguntita que me quieran hacer sobre estas técnicas. Pues soy todo oídos. ¿Se entendió todo? ¿Les pareció?
estamos dispuestas a hacer estas técnicas. Quieren entrar conmigo un día a quirófano, quieren que entremos juntas. Lastimosamente en la universidad no lo vamos a poder hacer, pero el día que ustedes quieran, pues con alguno de los pacientes que salgan para quirófano, yo con gusto les aviso y quieren entrar conmigo, bienvenidas, para que vean que no es nada por qué asustarse, porque siempre he dicho que si algo nos da temor, pues hay que enfrentarlo y hacerlo, porque si no, nunca vamos a hacerlo, ¿verdad? Sino que atrevernos, estamos aquí para aprender, estamos aquí para dar ese paso que no lo dábamos antes, para optar por otras técnicas que quizás no lo hacíamos por temor, porque desconocemos las técnicas, porque no sé cómo llegar a un quirófano, cómo vamos a hacer para llevar todo en mi clínica, el sillón y todo, ¿no? Ahí se lleva quirófano y se trabaja en la mesa donde operan a los pacientitos y nosotros somos que llevamos el robotito, ¿verdad? Que es donde llevamos todo nuestro compresor en una maletita y de ahí todos los instrumentos y todo lo podemos llevar fácilmente. No sé si hasta ahorita tenemos alguna pregunta sobre esta técnica o algo de alguno de ustedes. Bueno, la doctora Fátima me compartió, la doctora Jocelyn también me compartió que había hecho una de estas técnicas. No sé si alguien ha hecho esta técnica de anestesia general o ha estado en alguna anestesia general tratando boquita o están dispuestas a hacer anestesia general ahora. Ajá, sin miedos, sin miedos. Solo lo que les digo, la importancia es, o lo importante es tener toda la documentación necesaria. Yo les puedo llevar mi consentimiento informado como para que vean ustedes lo que dice, para poder tener este consentimiento informado que los papás sí o sí tienen que firmar. Y en el hospital se les hace firmar, voy doctora Yadira, y en el hospital se les hace firmar también un consentimiento informado que entran a quirófano, ¿verdad? Como les digo, riesgos siempre van a haber. Yo nunca le voy a decir a un papá, no se preocupe. Sí, imagínense que yo lo tuve con mis hijos, yo decía, Dios mío, que respiren, que no le vaya a pasar nada a Susana, que se mantenga en el 100% ella, a Patricia que me iba a operar, que era una doctora, era una cirujano pediatra, que los opere bien, que no le vaya a pasar nada. Y bueno, son todos los temores de mamá que yo, cuando las mamás me dicen, pero es que me da miedo, doctora, yo las comprendo porque yo ya estuve de ese lado, ¿verdad? A ver, cuénteme, doctora Yadira, dígame, ¿en qué le puedo ahí solucionar alguna duda? Sí, mi duda es, doctora, bueno, el paciente está intubado, ¿verdad? Sí, Al literal, momento por de... eso que Sí, intubado, el intubado, paciente sí. está intubado. Todo el tiempo que permanece 8 horas intubado. Entonces mi pregunta es, al momento de estar intubado y que se realice el procedimiento, la lengua está relajada, no molesta la lengua al momento de hacer los procedimientos en dientes No, posteriores. tiene una pregunta excelente porque es el máximo reto que yo tengo. Créame que mi reto no es que si el paciente está respirando o no, o sea, obviamente encomiendo a Dios cada vez que voy a empezar, pero eso le corresponde a Susana, pero la lengua se vuelve nuestro enemigo número uno. A pesar de que está seca e inmóvil, como el paciente está prácticamente relajado al 100%, es una lengua que cuesta moldearla, o sea, hacerla para un lado, porque está en su máxima expresión. Entonces no es una lengua que uno le puede decir, deprima la lengua, hágala para un lado, hágala para el otro. La lengua está al 100%, entonces uno le toca estarla moviendo de lado para el otro lado, entonces se vuelve como dura la lengüita. Entonces sí es nuestro máximo, para mí es mi máximo reto, colocar esa lengua, es un dolor de cabeza para mí la lengua. Y en ese Pero caso, trabaja. Pero lo que pasa es que yo, doctora, si usted se fija en algunos casos, hago aislamiento absoluto. En algunos casos, por eso mismo, por la lengua no me deja trabajar. Y en otros, pues uso mi abreboca y con ese abreboca mantengo la lengua a un lado ahí quietecita y los demás pongo rodetes a la hora de trabajar. Pero sí, en ese sentido la lengua no está móvil. No hay saliva, no, nada. Obviamente yo lavo, seco, como cualquiera que estemos trabajando, o sea, uso mi triple, lavo, seco, pero obviamente tengo mi succión lista. Y por eso tengo mi mecha, ¿verdad? Mi mecha aquí lista en la garganta, que es la gasa que les dije que coloco, para que no se me vaya nada dentro de esta tráquea, ¿verdad? Que no me lleve hacia los pulmones.
algún material, ¿sí? Pero es bastante bonita la técnica, doctora, porque yo siento que obviamente en el lugar ideal, con la persona ideal, que en este caso es una persona que tiene experiencia en el área y la experiencia que uno ya tiene, ¿verdad? Trabajando en esto, les digo, tengo más de 15 años metiendo pacientes a quirófano, entonces siempre genera un poquito de estrés, pero pues a Dios gracias que nunca he tenido pues algún paciente que me haya llevado, que haya terminado en algún momento que no quiero, solamente emergencias así como este pacientito donde fueron 8 horas y comenzó a inflamarse, imagínense la preocupación, ¿verdad? Habiendo una reacción alérgica que fueron dentro de las complicaciones que yo les dije ahí. Sí, de ahí, bendito sea Dios, nunca ha pasado mayor cosa. ¿Sí? ¿Alguien más La, que tenga alguna la otra pregunta? inquietud, Sí, dígame, doctora, perdón. por ejemplo, las posiciones de la cabeza son bien importantes en este aspecto. Sí, Sí, por la intubación. sí, vale. Entonces, ahí, ¿cómo usted trabaja en ese? Vaya, yo le voy a, aquí, vaya, a ver si está la fotito. Aquí está la foto de cómo me dejan a mí el paciente. Cuando ya está listo, me dicen paciente listo. Y yo a esta cabecita lo único que hago, a la del niño que está aquí con esta, que le han puesto su cabecita, a lo único que yo hago nada más es colocarle un rodete a nivel de cuello para que me quede así. O sea, el tubo, doctora, ya media vez está puesto, la doctora solo lo monitorea que esté colocado y ahí. Aquí. Yo soy la que muevo su cabecita, por ejemplo, si lo quiero más inclinado hacia arriba porque le voy a trabajar el sector superior o lo quiero más un poquito de lado. En el caso, y ahí quizás es una pregunta, quizás una duda que ustedes tienen. Ese tubo lo puedo mover de lado, pero lo hace la doctora. Por lo tanto, ella siempre me pregunta, ¿qué lado comienza? Y yo le digo, derecho. Obviamente, si yo comienzo el lado derecho, que sería esto, ambos cuadrantes del lado derecho, ella me deja el tubo en el lado izquierdo, ¿ok? Porque a mí ese tubo no me molesta. ¿Okay? Entonces, quiero ver si aquí está, ese tubito. De esta nena, por ejemplo, el tubito está aquí, en el lado derecho, cuadrante 5, ¿ya? Porque yo iba a trabajar en el sector superior, entonces no me generaba molestia, pero si yo trabajo cuadrante 6 y 7, el tubo queda en el cuadrante, en el lado contrario. Y cuando yo termino de trabajar este cuadrante, yo le digo, cuadrante terminado, quito mecha, ella me mueve el tubo porque lo único que tiene que hacer es ella colocar el tubo hacia el otro lado y yo ya tengo libre mis otros 2 cuadrantes que voy a trabajar, coloco mecha y empiezo a trabajar. Entonces la cabeza, doctora, realmente como la tenga el tubo va amarrado, doctora. Si usted, aquí sí voy a utilizar, miren, la palabra amarrado. Aquí el tubo va estabilizado, digámoslo así, porque ella, si ese es el lado, ella lo estabiliza y lo deja realmente con la mandíbula o la naricita, donde sea. Hay casos, doctora Yadira, donde yo le pido a la doctora que me lo intube por la nariz, porque existen 2 tipos de intubación, nasotraqueal y orotraqueal. Entonces, algunos casos yo le pido que me lo deje nasotraqueal, porque me va a estorbar el tubo. Pero en este caso a mí me estorba el tubo nasal porque es el área donde yo, o sea, realmente el tubo está en la nariz, a mí se me dificulta trabajar, tengo que ocupar una posición un poco incómoda. Entonces prefiero orotraqueal y que ella lo esté moviendo a la hora de que yo estoy trabajando cuadrante, cualquiera de los cuadrantes. Ella se encarga solo de moverlo. Muchas Sí, pero gracias. no hay problema con la casita. Bueno, a la orden. Una ¿Alguien más? pregunta, doctora. Sí, doctora, dígame. Y en el caso cuando está haciendo las pulpectomías y está con tomas de radiografía. No, si puedo, doctora, en el caso que hice con este pollito, quiero ver dónde está Joshua. Ajá. El día que yo lo recibí en la clínica, que no se dejó, pero sí me permitió, mire, tomar radiografías. Entonces yo ya llevo, ese es mi respaldo con estos pacientitos, que me logren dejar tomar el primer día en la clínica, si ya estamos seguros que lo vamos a hacer en quirófano, ese día aprovechar llevar todas las radiografías para ver estas piezas radiográficamente y de posterior a ellas, si les puedo tomar, cuando lleguen a la clínica, volver a tomar
porque no puedo tomar. Ahora existe el aparato radiográfico que uno lo puede andar moviendo, ya no necesitamos el que está empotrado en una pared, hoy está el que es manual, el que uno lo anda. Entonces, en este caso nos podemos apoyar de este tipo de aparatitos. En mi caso, yo les tomo las radiografías antes y cuando llegan los pacientes les tomo las radiografías posteriores al tratamiento. Sí, para poder tener una base radiográfica en lo que voy a hacer, ¿ok? Sí. Yo tengo una duda. Gracias. Sí, doctora Jocelyn. Yo tengo una duda. ¿Qué tratamientos no se pueden hacer cuando un paciente está intubado? Digamos, se puede hacer coronas de acero, pero ¿cuáles tratamientos usted no indica para, o Al todos? contrario, todos los puede hacer. Aproveche ese momento. Obviamente no va a estar por una pregunta que yo hice, por ejemplo, yo le dije, ¿qué cirugía yo no puedo programar con los papás junta? Porque yo sé que de la boca yo le puedo hacer todo. Ahora bien, su pregunta quizás también va dirigida como, a mí se me hace difícil estar chequeando la oclusión de las coronas. Si ustedes se fijan, no me han hecho esa pregunta, pero me la han hecho otros grupos. ¿Por qué? Porque yo tengo el tubo y con el tubo yo no puedo hacer que el niño haga esto. Chequear oclusión, no puedo. Entonces, ahí yo tengo que jugar cómo el niño mordía en la primera, antes de que coloquen el tubo, yo logro tomar un registro de cómo quedaba su mordida para poder después determinar las coronitas, poder chequear esa oclusión, que probablemente, doctora, sí me quede en alguna alta, por supuesto, porque no puedo chequear oclusión con el tubo adentro. Ya no lo puedo chequear, pero sí yo puedo colocar todo tipo de coronas, coronas celuloide, coronas metálicas, coronas de circonio, extraer, colocar un aparatito, o sea, ya he colocado mantenedores de espacio, pero porque antes le tomé la impresión, mando a hacer el mantenedor de espacio porque ese día tengo que quitar la pieza primaria y luego cemento el aparato, el mantenedor de espacio, o sea, por ahorita le puedo decir que no hay algo en especial que no lo pueda hacer. Al contrario, usted tiene que aprovechar a hacer todo lo que este niño no le deja hacer en la clínica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Y es de aprovechar. Ahora, en cuanto a otra cirugía que yo no puedo hacer, quizás es cirugías abiertas. Por ejemplo, de abdomen, no puedo. ¿Por qué? Porque me contestó un doctor, tú vas a llevar todas las bacterias, me las vas a pasar a donde está. Por ejemplo, de la doctora Patricia me apoyó en cirugías pequeñas que tenía que quemar unas lesiones en la mano, cosas mínimamente invasivas, pero una cirugía abierta yo no puedo hacer de boca y que el otro médico esté operando de abdomen, por ejemplo, ¿verdad? No puede hacer eso. Y, Dígame. y tengo otra duda. Ahora con el tema del papús, ¿usted sabe dónde podemos conseguirlo? Porque por lo menos No, aquí en Guatemala no hay. no, y acá tampoco. Los que tienen lo mandan a traer a México. Se mandan a traer Ok, a México el Papus Board, sí. ok. Es la única manera de tenerlo acá, es mandándolo a traer, doctora. Sí, y Mire, sería bueno. doctora, realmente no tiene, perdón que le interrumpa, no tiene Ajá, ciencia más que usted le pida a un ajá. carpintero, literal, porque necesita una tabla estable, ¿sí? Una tabla estable, que le ponga un colchoncito, una medida no tan grande, no tan pequeñita, o puede tener las dos medidas, una pequeña y una grande, y que le pongan colchoncito alrededor. O sea, usted le puede mandar una foto y que se la haga, porque eso fue una de las alternativas que también una doctora me dijo, doctora, yo mandé a hacer uno y le pedí a alguien una tablita estable para poderlos acostar y que me lo envolviera de esponja y luego todos los bracitos que lleva Ah, con lo otro con eso que es para colocar, ¿verdad? Ajá. está bien, gracias, doctora. Y Ok. sería bueno que tuviera, no sé, una vez la oportunidad de ir al hospital. Sí, Yo pero sí imagínense quisiera. tratar de llevar, bueno, si yo logro tener pues otro paciente, pues yo con gusto les invito para que logremos, sí, y nada menos estos días he tenido, fíjense, dos pacientitos que lo he logrado hacer. Voy a tener próximamente una sedación consciente, están invitadas para que vean cómo funciona una sedación consciente, les voy a decir cuándo va a ser. Para las que quieran venir a la clínica, con gusto las recibo para que vean y pierdan el temor a hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Ok.
¿Alguna otra preguntita, doctoras? Sobre la clase, creo que quedó claro, no sé si tienen o no quedó nada claro. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿No? No, todo claro. Bueno, ok, perfecto. Hasta aquí llega este manejo de conducta, esa era en mi clase. Luego la siguiente clase la tienen con, a ver, estamos a 12, ok. La tienen el próximo jueves 18 con la doctora Silvia. Ella es otra de las doctoras que nos está colaborando en el diplomado. Pues también aprovechen esa clase, la otra teoría que nos va a dar la doctorcita. Y el 19, el segundo laboratorio de ortodoncia, que espero que todas se puedan, que todas nos puedan acompañar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre las otras actividades que siguen, que es tanto la clase de la doctora Silvia, que ya no la conocen todavía, y del viernes 19, que es el segundo laboratorio de ortodoncia. No sé si el doctor les hizo mención acerca de los materiales a utilizar en ese segundo laboratorio. No, no nos ha pedido nada ahorita. Ok, yo le voy a recordar que haga la lista entonces, para que ya ustedes comiencen a hacerse de los materiales que van a utilizar para ese laboratorio, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Ok, perfecto. El laboratorio de tomografía, quizás solo será la bioseguridad. Ah, bueno, creo. Pero igual, le vamos a recordar al doctor ahí en el No, chat que escriba perdón, si necesita. del escáner. Sí, yo tengo acá que el siguiente laboratorio es, a ver, el laboratorio entonces, escaneo dental. Entonces creo que solo van a ocupar un par de guantes, bioseguridad. Pero igual, se lo vamos a recordar al doctor por el chat para que veamos si es que necesitan algo en especial, ¿ok? Mire, otra cosa, Sí, sí, decía sí. que teníamos el examen y sale como que 28 o yo me he equivocado, pero 28 es domingo y tendría que ser viernes 26. Sí, 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 tiene toda la razón, doctora. Aquí estoy viendo. Fue mal, fue dedito que se nos fue ahí. Sí, porque es el 26. Sí, ya con otras dos clases más, y es el 20 es viernes 26. Ajá. Sí, correcto. Muy bien, Doctora, doctora. Gracias por eso. ¿y dónde podemos ver la metodología del diplomado? ¿Cuándo son los exámenes y eso, las clases que... ¿Se les mandó, doctora? ¿Dónde lo vio usted, doctorcita, la fecha? No lo No, tienen? yo lo vi Pues en ahorita lo primero que mandaron, en las la indicaciones que no, calendarización, la si quieren calendarización. ahorita se las envío, la calendarización, cómo quedó, porque yo aquí la tengo. Sí, porfa. Ok, ahorita se las hago llegar al chat entonces. Gracias. El Perfecto, examen es virtual. el examen es virtual. No Ah, vayan a ok. copiar, por favor. Ah, miren, a ver, se trata de ver qué tema han logrado entender, que han estudiado, o sea, obviamente hay que leer, pues, hay que estudiar un poquito. Y si no, pues tener una discusión también de lo que quedó, de lo que no quedó claro, de qué parte es la que no lograron entender. Entonces, de eso se trata. No es que, obviamente tiene una ponderación, no se lo voy a negar, pero sí es importante que también a estas alturas, pues para mí, más que un examen, es que hagan las cosas, que aprendan a hacer las cosas y que, pues obviamente la teoría también se maneja, ¿verdad? Porque si no, no podemos hacer una práctica, pero que tengan claro los temas, ¿sí? Que no sea solo una clase por sí, sino que quede claro todo lo que nosotros damos en las clases para que ustedes tengan conocimiento de todo, ¿ok? ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Que pasen feliz descanso y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Ok. Gracias, adiós. Feliz Gracias, noche. Feliz Muchas noche. gracias, Feliz doctora. semana. Súper chiva la clase. Buenas noches, gracias.